Me quedo viéndolos porque me gusta verlos, donde estén y cómo estén, peinados o sin peinar, allí los quiero ver. Estimados hermanos y distinguidos alumnos, mis felicitaciones, porque a pesar de las circunstancias y retando todas las dificultades, aquí estamos estudiando las Sagradas Escrituras. Gracias a Dios, infinitas gracias a Dios por estos medios de comunicación que tenemos ahora. Jamás soñé que algún día iba a ver estos aparatos tan pequeñitos y yo estoy llegando a distintas partes del mundo con este mensaje. Otros tienen redes más grandes que las mías. Estamos en la lección 8, mis amados alumnos. Les queda nomás una lección, 2 semanas, para que complementen o completen sus trabajos. Yo les voy a platicar en esta lección 8 sobre la otra aspecto o parte de la salvación. Llevamos 7 ya estudiados. La redención, la expiación, la propiciación, la justificación, la reconciliación, la regeneración, el bautismo y ahora la santificación. Vamos con ello. ¿Qué es la santificación? Santificar es un verbo que significa consagrar, dedicar algo o a alguien a un servicio exclusivo, ya sea santificar tiempo, santificar dinero, santificar actividades, santificar vida. Pablo lo ilustra con los atletas. Los atletas de las Olimpiadas, que ya existían en tiempos de Pablo, se dedican de tiempo completo, no hacen nada durante 4 años, queriendo superar sus propias marcas y otras. Entregado, consagrado, dedicado exclusivamente a una área de la vida. El cristianismo tiene muchas áreas. Yo no me dedico al canto, ni a la música, ni a la poesía, ni a escribir, ni a la profecía, ni a la geografía bíblica, ni a la historia bíblica. Yo no me dedico a eso. Yo estoy consagrado a la ética cristiana. Tampoco soy experto en doctrina. Sé 1, 2 o 3 doctrinas, pero no soy un teólogo que manejo la doctrina de la Biblia al dedillo. Santificación es como sinónimo, es consagración. Estamos en la página 5 de su manual.
Es un aspecto del culto a Dios. Los judíos, cuando le daban comida a un gentil, le daban el plato más viejo, aquel que ya estaba destinado al desuso en la mesa. Y cuando le daban comida al gentil, ni al perro le daban comida en ese plato. Porque para los judíos, los gentiles eran peor que un perro. ¿Es usted una persona santificada? Santo no. Santo, en la definición sencilla, santo, porque usted ha dicho que se ha separado, se ha consagrado al Evangelio, pero no todos los que decimos que somos santos estamos entregados al Evangelio. Hay gente que está muy dividida. El Evangelio es la cuarta o la quinta opción, la primera es otra. No es el Evangelio lo primero para ellos, para otros sí. Yo no juzgo a nadie porque no tengo conocimientos ni llamado de Dios para eso. Santificación, entrega total. Entregados, dedicados, consagrados a una sola área de la vida. Hay personas que solamente se dedican a la cardiología. No atienden otra enfermedad más que lo que es la cardiología. Abogados, solamente inmigración. Ellos no son abogados de otra área de la ciencia, solamente inmigración. Ellos son especialistas y se la saben todas las de inmigración, etc. Ahora la pregunta para usted. No tiene que contestarme. ¿A qué está usted consagrado? ¿Canta? ¿Toca? ¿Evangeliza? ¿Enseña? ¿Predica? ¿Aconseja? ¿Escribe? ¿Cuál es su consagración? Dentro del área del cristianismo, ¿a qué está usted consagrado? Si estuviéramos allí presentes, no buscaría yo una respuesta de usted, porque no es mi papel. Pero sí le sugiero que busque usted una respuesta. Y si no tiene ni una, yo le sugiero encarecidamente, hágase experto en algún área de la teología o del cristianismo, de la Biblia. ¿Quiere cantar? Cante, pero cante mejor cada día. ¿Quiere pulsar la guitarra? Maravilloso. Mejore todos los días su habilidad. ¿Le gusta manejar el teclado? Maravilloso. Aprenda cada día, avance un poquito más en su don o ministerio al cual usted quiere consagrarse. Y que llegue el día cuando usted no haga nada más que tocar para el Señor. ¿A qué te dedicas? A servirle al Señor en la música. Y tú, yo le sirvo al Señor, pero en el canto. Yo soy evangelista. No hago otra cosa más que evangelizar. A otro. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo me dedico a aconsejar. Ese es mi ministerio, o el ministerio que el Señor me concedió, la consejería. Ahí es. Yo allí me desempeño con destreza y estoy avanzando cada día, estudiando y aprendiendo más. En el Evangelio se necesitan hombres y mujeres consagrados. ¿A qué? Pues usted decide a qué.
Usted es el que decide. Él o la que decide. Eso no lo va a decidir nadie. Es usted el que va a tomar esa decisión para servirle al Señor. Vamos a platicar poquito de la página 15. La página 15. Nos quedamos en la número 15. Voy a platicar con ustedes nomás dos de estas definiciones, de las diferencias, porque hay mucho material bíblico del que quiero platicar con ustedes. La número 15. De acuerdo a la ley, siempre somos pecadores. La ley siempre está tratando de clavar su aguijón de pecado en nosotros y siempre lo hace por medio de algún mandamiento divino. Conforme a la gracia, siempre somos salvos. Esto equivale a lo que ya les había dicho anteriormente. La ley solo condena, nunca hace otra cosa. La gracia nunca hace otra cosa sino salvar. La gracia es salvadora. La ley fue hecha, dictada, preparada, ex profeso, para condenar. Por eso dice Pablo y muchos apóstoles, otros escritores, por la ley no se puede justificar nadie. En la ley solamente hay pecado, hay condenación, no más. Todo. Vamos con la 16. Dice, en la ley hay un juicio. Hay un juicio aquí en la tierra y si usted no arregla sus asuntos, hay un juicio final. Y si usted va a juicio final, olvídese de la salvación. Allí va a resultar condenado, reprobado. Ahí no hay salvación. Usted tiene que irse de este mundo sin un juicio más. Si alguien está esperando un juicio después de muerto, ese juicio va a ser exclusivamente para condenación. Cuando nos desincorporemos, ya no tendremos ningún asunto pendiente con Dios. Todo ha de estar solucionado, cubierto con los méritos del Señor Jesús, nuestro Redentor, nuestro abogado y nuestro Salvador. Si espera un juicio, ya salió reprobado. En la gracia hay solo liberación, perdón y aceptación. La gracia hace esto porque la gracia funciona a través de los méritos hechos por Jesús en la cruz en favor de nosotros. De otra manera, la gracia ni se llamaría así y no habría salvación para ninguno de nosotros. Entonces, esas dos nomás, la 15 y la 16, nos queda las 17 y la 18 para la próxima semana, que es la 9, y ya después vamos con la 10. Claro, después de las 9 sigue la 10. Muy bien dicho. Ahora, les quiero platicar de la hoja que no está, ustedes no la tienen, la que están haciendo ustedes.
Pobres de ustedes si no están haciendo esa hoja de la justificación. Justicia, juicio, injusticia, justificación, etc. Yo ya les di, me falta nomás darle la 8. ¿Qué significa? ¿Cómo se define el término justicia o justificación o juicio u otra que aparezca relativa? ¿Cuál es la definición de esa palabra en el texto de la Biblia donde se menciona? Porque tiene una variación entre 4 y 5 definiciones según el lugar donde se encuentre, según el contexto de ese texto en el que la palabra está. Y ya les había definido hasta la lección 8. Si acaso a alguno de ustedes le falta alguna, yo ahorita no estoy viendo, si me ponen una notita ahí va a ser muy difícil que la vean, pero cuando la clase se acabe, pónganme un texto y díganme qué quieren saber o dónde necesitan ayuda y yo separo un tiempo, les llamo por teléfono y platicamos. Voy a mencionarles en el capítulo 8 de Romanos. ¿Tienen su Biblia allí? Capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos. En el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que la rectitud, las exigencias de la ley, se cumplieran en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Nosotros no nos manejamos de acuerdo a la ley, sino conforme al Espíritu. Entonces, en ese versículo, la condenación queda excluida, porque nosotros no andamos de acuerdo a la ley, no dependemos de la ley para nuestra salvación. En el verso 10, porque si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. La justicia, el Padre ejecuta al Hijo y paga nuestra cuenta y ya justamente estamos salvos. Allí en este versículo 10, esa justicia es salvación. En el verso 30, Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó. Esta palabra justificar, a los que llamó, los perdonó. Los hizo exentos de pecado por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Allí esa justicia es salvación, plena salvación en Cristo, porque Él nos justificó por sus méritos obtenidos en la cruz en favor de nosotros. Y en el verso 33, 35, 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién me puede condenar si es Dios el que me limpia del pecado por medio del sacrificio de su Hijo? Entonces, en Dios no existe la condenación.
para los elegidos, seleccionados, privilegiados, inmerecedores de la justificación. Y eso somos nosotros, justificados por medio de Jesucristo. Entonces la justicia en el verso 33, el que nos conecta consigo mismo mediante el sacrificio. Cuando hablemos de sacrificio, debemos decir también los méritos. Yo uso mucho la palabra méritos, porque son esos méritos los que equivalen el pago completo de mi pecado y mi liberación a través de los méritos del Señor Jesús. Él se lo merece, y porque Él se lo merece, a mí se me excluye de pecado porque Él pagó. En el capítulo 9, que la semana pasada yo no traía este trabajo hecho, en el verso 14, 9, 14, que pues diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Dios no está siendo injusto al practicar la selección y la elección. Tampoco es injusto al seleccionar a Jacob, que a criterio humano no merecía, y desechar a Esaú. Tampoco comete injusticia al endurecer a Faraón para marcar sus hazañas y milagros y sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Hay injusticia en Dios? No hay. Ahora, muchos dicen, qué injusto es Dios, porque este tiene millones de dólares y ese otro se está muriendo de hambre. Dios no es injusto. Para ello debiera morir. Eclesiastés capítulo 5 y capítulo 6. En el capítulo 5 hay un versículo y en el 6 hay otro que nos explican ese fenómeno. En el verso 28, Romanos 8, 28. Estamos allí en el 28. Y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas déjeme ver, Romanos 9, 28, era 9, 28. Le estoy repasando para que ustedes, si no tienen la lista completa, pues ya sepan cómo se hace. 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre toda la tierra en justicia y con rectitud. Esa justicia no es humana. Sí es justicia, pero es justicia divina. La justicia divina respeta a los inocentes y se aplica más bien no a los hechos, sino a las razones. No que mató, sino por qué mató. Robó, pero ¿por qué robó? Hizo esto ¿por qué? A ver si lo explico. No es lo que hizo, sino por qué. Ahí va la justicia de Dios. Para no ser injusto. Y en el verso 30 hay 3. Dice el verso 30, que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia, los gentiles que no perseguíamos la justicia, bueno, yo todavía no vivía, que no perseguían la justicia, la rectitud, la satisfacción de la ley. Los gentiles que no buscaban la justicia alcanzaron justicia.
lograron ser justificados y no andaban buscando eso. Eso les vino del cielo o nos vino del cielo un regalo. Es decir, la justicia que es por la fe. No tuvimos que hacer obras de ninguna naturaleza, sencillamente creímos y ya estábamos justificados. Y en el verso 31, yo me equivoqué allí. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Los gentiles alcanzamos una justificación que no andábamos buscando. Y los judíos no alcanzaron una ley que los justificara. Encontraron una ley que los condenaba siempre, siempre, siempre. Es el verso 30 y el verso 31 de Romanos. Y allí acabamos con el capítulo 9 de Romanos. En cuanto a las definiciones, en Romanos capítulo 10, si quieren marcar, todavía no voy a dar las definiciones hasta la semana que entra, pero en el 10, en el verso 3, hay 2 veces la palabra justicia. Y luego en el verso 4 la palabra justicia, en el verso 5 la palabra justicia, en el verso 6 la palabra justicia y en el verso 10 la palabra justicia. Y cada una tiene una definición que vamos a considerar la semana que entra. Ya ustedes pueden hacer eso, ya si no pueden, pues ya yo sufriría mucho porque ustedes me dijeran, es que yo no puedo hacerlo. Ya vamos a la altura del capítulo 10. ¿Qué significa la palabra justicia? Ahí en Romanos 10:3. Una explicación nomás. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La rectitud. Ignorando la rectitud de Dios, entonces no hayan la rectitud de ellos porque no saben de lo que están hablando. Seguimos con eso después. Vayan a su manual y vayan a la página número 31. Romanos capítulo 9. Tengo seleccionadas algunas porciones nomás para enseñar a ustedes y que obtengan los conocimientos los más sobresalientes de este pasaje. En el capítulo 9, versículos 1 hasta el 5, yo les dije a ustedes, haz lista de los privilegios de Israel como pueblo. Y aquí no se necesitan interpretaciones ni creación teológica, nomás leer. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Qué altura de palabras de Pablo, qué realidad. Sorprende este Señor. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Y allí comienza. Los que son mis parientes según la carne. Sigue, que son israelitas, de los cuales es la adopción,
de los judíos es la gloria, de ellos es el pacto, de ellos es la promulgación de la ley, de ellos es el culto y las promesas, de ellos, de los patriarcas, perdón, de ellos vinieron los patriarcas, de los cuales, humanamente hablando, vino Cristo. Y Cristo es el Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Hagan esa lista. No es más que ver la Biblia y copiar todo lo que son los judíos, expresado por Pablo, que también era judío. En la número 2, estoy en la página 31. En la página 31, la soberanía de Dios, de la cual ya hablé en el devocional, y ustedes ya tienen muchos argumentos, muchos conocimientos, mucha información al respecto. Y les puse, considera los versos 11 al 16. Nuestra correcta relación con Dios depende de nosotros o depende de Dios. Es una frase que bifurca la doctrina en el mundo entero. Unos están de una parte, otros de otra parte. Unos dicen que depende del creyente, otros dicen no depende del creyente, depende de Dios. Y son dos pueblos distribuidos en todo el mundo que tienen una divergencia que tiene desde el siglo XVI por ahí, que están discutiendo y todavía no se ponen de acuerdo. La pregunta es, nuestra correcta relación con Dios, ¿cuál es su doctrina, su pensamiento, su experiencia? ¿Cuál es nuestra correcta relación con Dios? O sea, nuestra fidelidad, nuestra salvación, nuestra intimidad con Dios. ¿Depende de nosotros o depende de Dios? Si quiere, ahorita mismo escriba allí en la 2. Depende de mí. Bueno, si eso cree usted, otro diría, no depende de mí, depende de Dios. Si depende de mí, hay mucho riesgo porque los humanos somos muy vulnerables, muy falibles. Si depende de Dios, entonces hay seguridad porque Dios no falla, Dios no cambia. Pero es usted el que decide, lo que usted cree. En la número 3, tomando Romanos 10, 13 al 15, haz lista del proceso requerido para que una persona sea salva. Ya me estoy salteando desde el capítulo 9 hasta el capítulo 10 y voy a abordar un poquito del capítulo 10. Para algunos, esto será nuevo como para estrenarse. Esta manera de estudiar que yo tengo ahora y que me ha dado estupendos resultados, estoy maravillado y contento, me la enseñó un hombre de Dios que ya está con el Señor, el hombre más erudito que yo he conocido, el mejor teólogo que he conocido, se llamaba Lester Finkbeiner Schwarzenbach, alemán. No he conocido otro hombre tan maravilloso como este.
lo conocí como 8 años, estuve con él. Nunca cambió de zapatos ni cambió de ropa, la misma ropa todo el tiempo. Nunca le vi un pantalón nuevo o una camisa nueva. En un cuadrito de terreno, que serían 4 por 4 metros cuadrados, 4 por 4, sembraba hortalizas para todo el año. Él todo el año tenía verduras cosechadas por él mismo, allí en ese pedacito de tierra. Él fue mi maestro. Cuando yo lo vi la primera vez me desilusionó. Cuando pasó al frente, que dijeron, este es el hermano que viene a darles clases extras del Instituto Bíblico, dije, y este, así más o menos, y este cuate a mí, ¿qué me va a enseñar? Se paró al frente, ay, 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 desastroso el verlo allí. Pero cuando comenzó a enseñar, no gritó ni vociferó, tenía una voz muy pacífica, pero a los 15 minutos yo había cambiado por completo de impresión, como los hombres de Melita cuando a Pablo se le prendió la víbora en la mano y dijeron, este es homicida, se tiene que morir. Y como a los 15 minutos, este es un santo Dios. Eso me pasó a mí. La palabra que ese hombre tenía, palabra de Dios. Y me hizo un efecto que todavía no se me acaba. Todavía no se me acaba. Allí aprendí a discernir y a aprender y a expresar la Biblia como ustedes me están escuchando. Y lo que hago no lo hago para imitarlo a él. Lo hago porque yo lo creo y así lo estudio y así lo hago. Siempre y me gusta. Vamos a ver eso que dice la número 3. Vamos a hacer una lista. ¿Tienen la hoja allí? ¿Tienen una pluma que escribe? Pues vamos, escriba o marque su Biblia si bien, si usted lo prefiere. Voy a comenzar de abajo hacia arriba, del versículo 15 hasta el 14. En lugar del 14, para darle la lista como está allí escrita. El verso 15, la primera línea nomás necesito allí. ¿Cómo predicarán si no son enviados? Entonces, lo inicial es que haya un enviado. El enviado, dice, va a predicar. Y en el verso 14, la última línea, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Cuando alguien predica, alguien oye. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Cuando alguien oye, luego cree. El 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Los que creen, invocan porque creen. ¿Ya sacaron la lista? ¿Está la lista lista o todavía no está lista la lista? Ahí va. Por si están batallando algunos que no tienen todavía experiencia en este tipo de enseñanzas. Primero hay un enviado. El enviado predica. Cuando el enviado predica, hay quienes oyen. De los que oyen, algunos creen. De los que creen, algunos invocan. Y los que invocan son salvos. Ese es el proceso. Ahora vamos de arriba para abajo. ¿Cómo invocarán en aquel en el que no han creído?
¿Cómo van a creer si no han oído? ¿Cómo van a oír si no hay quien predique? ¿Cómo van a predicar si no son enviados? Ahí está el proceso de la evangelización. Dice Juan 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para dar testimonio, para que todos creyesen por él. Juan vino por testimonio. Entonces, es un enviado, predica, hay quienes oyen, de los que oyen hay quienes creen, de los que creen hay quienes invocan, y los que invocan llegan a ser salvos. Usted tiene que tener 5 en lista allí. 5 aspectos de la evangelización. A ver, en la misma hoja, en la 31, en los versículos 13 al 25, di quién es el buen olivo y quién es el olivo silvestre y qué es un injerto. ¿Quién es el buen olivo? Leyendo el capítulo 11, descubrimos que el buen olivo es el pueblo de Israel. Es el tronco central creado por Dios mismo. ¿Quién es el olivo silvestre? Los gentiles. Somos el olivo silvestre. Si leemos aquí, vamos a encontrar que dice que fuimos injertados contra naturaleza. Olivo silvestre en el buen olivo. ¿Qué es injertar? Claro que muchos de ustedes hasta lo habrán hecho eso, otros no sabrán de qué se trata. Injertar es abrir una parte en una rama de un árbol, traer la rama de otro árbol, meterla allí en esa abertura que se hizo, se lía con tape o con en la sierra con cordón, etc. Y esa ramita ajena al árbol, que no pertenece a ese árbol, también da fruto, pero va a dar un fruto diferente al que da el árbol natural, porque esa rama es extranjera, es extraña, es silvestre, está metida allí contra naturaleza. Y nosotros entramos al buen olivo, al reino de Dios, contra naturaleza.
naturaleza, no pertenecíamos a ese árbol, a esa savia, a esa corriente. Nosotros veníamos de acá, de un pueblo creado por Dios, pero llamado gentil. Ahorita dije una palabra, bifurcado o dividido. Ustedes son gentiles, paganos, ustedes son judíos, privilegiados, no son mejores que aquellos, pero la soberanía de Dios, estos son mi pueblo, pero tan paganos, tan ladrones, tan adúlteros, tan homicidas como los otros, lo que sea, pero este es mi pueblo y ustedes no. Así se manejó la soberanía de Dios en todo el Antiguo Testamento. Usted no descubre ni un solo profeta enviado a los judíos. Todos los profetas llegaron a predicarle a los rebeldes, contradictores, contumaces, incrédulos, desobedientes judíos, pero a ellos les venían los profetas para predicarles, a los gentiles no. Hasta que un buen día quiso el soberano y único hablarle a un pagano gentil, Demetrio, capítulo 10 de Hechos. Allí se abrió, manden llamar a Pedro, ya saben ustedes la historia, y se abre la predicación para los gentiles. El mismo día que les predican el mensaje, reciben el Espíritu Santo, son bautizados y allí comienza el injerto. Allí comienza. Miren, ya nos hicimos un árbol grande y frondoso. Ahora los gentiles, voy a decir estamos, porque otros lo están, yo no, están evangelizando a los judíos, cuando ellos eran los encargados de evangelizar a los gentiles, pero nos despreciaron, nos vieron peor que animales y no nos atendieron. Bueno, el buen olivo y el olivo silvestre, que es un injerto. A veces algunas personas que se golpean se les arranca un músculo, entonces toman un pedazo, otro músculo de alguna parte del cuerpo, no sea tan necesario, lo sacan de allí, se lo ponen allí, es un injerto. Si es de otra persona, pues un injerto ajeno. No pertenece a ese cuerpo, pero se lo ponen para remendar o remediar la situación. Nosotros somos injertados. Recordemos, no somos originales. Ya leímos en el capítulo 9, los judíos son los reproductores humanamente de Cristo el Señor. Cristo vino, Jesús vino 100% judío. Y me viene a la mente aquella escena trascendental cuando la mujer sirofeniza viene y le dice al Señor Jesús que le sane a su hija, creo que era su hija. Y el Señor Jesús, como todo un judío, déspota, agrio, le dice, oye, pues tú qué te crees, que vamos a coger el pan de los hijos para darlo a los perrillos. Eso le dijo a la mujer, porque ella era gentil. Y él, como cualquier judío, dijo eso. Tenía razón, era judío. Pero ella le ganó. Dijo algo que lo hizo cambiar de opinión. Sí, tienes razón, Señor, tú eres judío, yo soy gentil. Un perrillo que anda mendigando migajas. Pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor.
Yo entiendo que Jesús dio un brinco y se paró, grande esto, mujer, grande esto. Uy, que tu hija sea sanada. Y en ese momento se sanó. La prudencia de la gentil aquella hizo estremecer al Mesías, al Salvador, al que es ahora Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que usted tenga un detalle más claro, necesita leer Romanos capítulo 11. Allí hay mucho. Si tengo tiempo me regreso un poquito más para acá. Estoy viendo aquí y tratando de encontrar eso que no encuentro. Pero vamos con las 5. Quiero atender lo que está escrito y si me queda tiempo vuelvo a lo que no está escrito. Buscando en las escrituras y vamos a las definiciones. Estoy buscando, aquí tengo mi material. Sí. Vamos a Romanos capítulo 11, 32 al 36. Como buen alumno, usted debiera o debe tener contestadas estas preguntas que estoy haciendo. Como no estamos en vivo, pues yo nomás se las estoy repasando por si acaso usted necesita completar alguna que no que la haya hecho mal, sino que le faltó algo de lo que yo estoy diciendo y cuando yo la respondo otra vez voy a añadir algo que ahorita no pensé. Bien. Yo le digo, responde a la pregunta. Romanos 11, 32 al 36. Y voy para allá. ¿Quién entendió la mente de Dios? Otra pregunta. ¿Es verdad que conocemos a Dios? Antes de contestar, consulta. Job 37, 19 y 20. Job 42, 3. Y el Salmo 139, 6. Medita en estos versículos. Vamos al capítulo 11, 32. ¿Quién entendió la mente de Dios? Leamos el verso 32 para que tengamos un concepto generalizado de lo que dice la Escritura. Enfoquémonos en eso que dice y luego usted piense, ¿qué digo yo de eso que dice? ¿Qué opino? ¿Cuál es mi concepto acerca de eso que la Biblia dice? Verso 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. La versión antigua dice, Dios encerró a todos en herejía para tener misericordia de todos. Y estoy seguro que otras versiones van a tener otra expresión allí. Lo invito a pensar, a usted y a usted y a usted también. ¿Qué significa para usted que Dios sujetó a todos en desobediencia o en herejía, como dice la otra versión? A todos. Ese es un absoluto. Igual que Romanos 3:23. ¿Por cuánto? Todos
todos pecaron. Aquí todos están sujetos, entregados, destinados a la desobediencia. Todos somos los humanos, todos. ¿Cuál era el propósito de Dios de ponernos a todos en esa situación, esa condición, en ese estado? ¿Cuál era el plan de Él? Si hubiera sido según la ley, todos desobedientes, todos eliminados, todos reprobados. Pero como no es ley, nos sujetó a desobediencia, a pecado, a maldad, a herejía, a blasfemia, a todos, para extender su misericordia a todos. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es la virtud, particularidad de Dios, que le quita al hombre, al ser humano, el castigo o pecado que justamente merece. Eso es misericordia. Mereces ser castigado, mereces la condenación, pero la misericordia te da la salvación. Qué feliz me sentía yo cuando tenía enfrente a mi mamá con las riendas del freno en la mano, o con el cincho de la montura fulana, o con la cuarta con que golpeaban a los caballos. Mi mamá tenía solamente una mano, pero muy fuerte. Y ya veía que levantaba la mano con aquel artefacto que me dejaba marcada la espalda. Rarísimas veces digo, ay, dijo, me acordé, no mereces ahorita, me equivoqué, no mereces que te pegue. ¡Ay, qué alivio tan grande! Levántate y vete, pues ya, porque a mí me pegaban y yo tenía que arrodillarme para que me pegaran. Delante de mi mamá, y que había que ponerse de rodillas y poner las manos por enfrente. Pero de repente le entraba la misericordia y me quitaba el castigo. Bueno, a mis hermanos también. Esgriman, si ustedes gustan, esa verdad ante la gente. La gente necesita más misericordia que juicio. Yo me maravillo de tantos pastores que se dan de muy santos y solamente predican juicio, juicio, condenación, infierno, desobediencia, deslealtad, adulterio, fornicación. Claro, su mensaje no tiene otro tema más que ese. Acuérdese de utilizar ese verso, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, con un propósito de gracia, de misericordia y de amor, para tener misericordia de todos y así solucionar un inmenso problema que atormenta a nuestra sociedad en este preciso momento. Me quiero regresar tantito en Romanos capítulo 11, en el verso 29.
Son aspectos teológicos que a mí me han hecho mucho bien, me han concientizado y me han abierto los ojos de mi entendimiento para disfrutar del amor, de la misericordia y de la gracia de Dios. A la vez, huir, deshacerme del castigo, de la condenación, de ser reprobado por el Señor. Verso 29. Romanos. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables. Irrevocables. ¿Conoce usted ese término? Ya Dios dijo y así es. Así es y así va a ser. Los dones son los regalos que están expresados en 1 Corintios 12 y Romanos 12 y 1 Pedro por allí. Los dones, los regalos espirituales, que no son regalos impuestos, son regalos ofrecidos. Aunque el Espíritu nos capacita con dones que nosotros ni sabemos que los tenemos. Andamos trastabillando en la vida porque a veces no sabemos cuál es el don al cual el Señor nos ha llamado. Lo que Dios dice es irrevocable. Ni el diablo lo puede cambiar. Nadie ni nada lo puede cambiar. Su palabra es irrevocable. Y aquí se habla de dones y de llamamiento. Usted tiene un llamado de Dios, una misión, un ministerio que es irrevocable. Y me acuerdo ahorita mismo del necio, insensato Saúl, que muy temprano de su reinado quebrantó su pacto con Dios. Pero Dios no lo quitó de rey. Lo aguantó los 40 años. Su llamado era irrevocable, aunque él no fue fiel al llamado de Dios. Pero el don de rey, Dios lo puso porque él quiso. El llamado, Dios se lo sostuvo hasta el día de su desincorporación. Un día antes, Samuel apareció para hablar con Saúl y le dijo: Saúl, mañana te veo aquí. Samuel ya había muerto. ¿Se acuerda que la bruja de Endor lo hizo venir y platicó con Saúl? La conversación más espantosa que tuvo Saúl en toda su vida. Pero Dios, Jehová, le dijo: mañana vas a estar aquí conmigo. Muy a pesar de la testarudez, la insensatez, el orgullo, la envidia de la que Saúl fue objeto, todas las desobediencias, tragedias que cometió, el llamado de Dios fue irrevocable. Igual a David. David cometió insensateces que en nuestros días la iglesia no lo perdonaría. No hallaría David perdón. Pero Dios le mantuvo su palabra.
y extendió su reinado hasta 1000 generaciones. Otra vez el texto, márquelo y le sugiero que se lo aprenda de memoria. (11:29). Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y el otro que le mencioné, textos universales, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para que ni uno dijera yo no he pecado. Todos, pero con el propósito de tener misericordia de todos. Y la pregunta que tengo ahí en la petición número 5, ¿quién entendió la mente de Dios? Romanos 11:33. ¿Quién entendió? Vamos a ponerlo ahorita en tiempo presente. ¿Quién hoy mismo entiende la mente de Dios? Hay la mente de Dios y hay la mente humana. Y muchos de nosotros, cuando leemos la Biblia, donde no la entendemos del todo, la trasladamos a la mente humana, la acomodamos a nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra costumbre o la situación en la que nos encontramos y le damos, la injertamos allí y decimos, esto es lo que Dios quiere decir. ¿Cómo me molesta a mí? ¿Qué quiere decir la Biblia? La Biblia no quiere decir nada. La Biblia dice, usted y yo pensamos lo que queremos, pero la Biblia nomás dice lo que dice y es todo lo que dice. Lo invito a pensar un poquito. La profundidad, verso 33, de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. A ver cómo está aquí. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. La profundidad. La mente de Dios es la esencia de Él mismo. Su mente es su ser. Si estuviéramos allí, yo le dibujaría ser con mayúscula y en el pizarrón. Este es el ser. La mente significa la manera de ser, la forma como Dios es. Y yo voy a decirle mejor la palabra Jehová Dios, o cómo es la deidad, cómo es la divinidad, cómo es la esencia, cómo es la sustancia divina. Estamos en un ambiente amorfo, mental, algo nada tangible, algo intangible, la mente de Dios. Si las personas pensáramos más en la mente de Dios, entonces nuestra mente funcionará mucho más de acuerdo a la mente de Dios. Volviendo al versículo, no se puede, dice el resto del texto.
cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Estamos ante algo insondable, tan profundo que no podemos llegar hasta el fondo. Nadie ha podido, nadie puede y nadie podrá. Creo que ahorita vamos a leer un pasaje, en Job. Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Insondables sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Qué es inescrutable? Que no se puede escudriñar. Tenemos un versículo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Pero Dios no se puede escudriñar. Estas mentes de nosotros no alcanzan, no están hechas para eso. Cuando yo oigo a ciertos hermanos, hermanas que dicen, yo conozco perfectamente a Dios, digo, este santo hermano no sabe lo que está diciendo. No entiende. Esa persona es muy sincera, pero no ha entendido Romanos 11:33. Porque a Dios no se le puede conocer del todo. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios 8:2? Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Cuando ustedes quieran solazarse en una escritura que los eleva hasta donde no pueden llegar, lean Job del capítulo 31 hasta el 42. Cuando dejan de hablar los amigos, los consejeros de Job, que él les llamó consejeros molestos, cuando deja de hablar Job, su montón de tonterías, frivolidades y amarguras, pero cuando Eliú se pone frente a Job y le dice, mira Job, yo soy mucho más joven que ustedes, yo soy de carne y hueso igual que tú, pero yo te voy a llevar para que sepas de quién has hablado tú. Yo te voy a corregir. Y le puso una entrenada que ya no hallaba Job dónde meterse. Y le dijo, tú dijiste eso, y tú dijiste, y tú dijiste. No lo reprende, no lo amenaza, no lo discrimina, lo enseña. Y comienza a hablarle de Dios, de Dios, de Dios. Hasta que Job dijo, me rindo, yo hablaba lo que no entendía. Cosas que yo no entendía. Y cuando Job entendió a Dios, se acabó su sufrimiento. Sus llagas se sanaron y Dios lo recuperó y le dio doble de lo que tenía y hasta más de lo que tenía. Cuando usted quiere elevarse en un pensamiento divino, lea Job, pero no lea el capítulo 3 porque ahí Job lo va a aplastar. Lea el capítulo 31 en adelante hasta el 42. Usted mismo se va a quedar sorprendido, anonadado,
cubierto con la grandeza, la omnipotencia, la omnipresencia, el poder, la majestad de Dios, y se va a hacer chaparrito, chiquito, chiquito, hasta acá decir, yo hablaba lo que no entendía. Así que, el verso 34, Job 11:34. ¿Quién entendió la mente del Señor? Existe la voluntad de Dios que equivale a la mente de Dios. La mente es la esencia, es el ser de Dios. Pero aparte de la voluntad de Dios, hay la voluntad de nosotros. Y a veces hay una oposición. Dios dice así y nosotros decimos diferente. Y muchas veces no lo hacemos por perversos o malvados. No, lo hacemos por ignorancia. Hay mucha gente que está enseñando la Biblia y no la conoce. Digo, como debe conocerla. Sí conocen, pero siempre tomando un pasaje divino, celestial, lo ponen en la mente, lo someten a su mente y dan un veredicto. ¿Y qué están predicando? No lo que dice, sino lo que ellos piensan que la Biblia dice. Y son hermanos muy sinceros, muy buenas personas, cristianos a carta cabal, pero ignoran las sagradas escrituras. Conocen algunas partes bastante bien, pero ignoran muchas, y ignoran porque no leen la Biblia. Y yo recomiendo la lectura de la Biblia, pero sistemática, en el orden en que la Biblia está escrito, para no alterarla. No, nadie entendió la mente del Señor. El Señor no tiene quien lo aconseje. Nuestro Dios no le pide opinión a nadie respecto a lo que va a hacer. Aunque nosotros sí le decimos, Señor, quiero que hagas esto y quiero que hagas lo otro y quiero que me des esto y quiero que me concedas lo otro y quiero que mi abuelito no se muera todavía y que a mi abuelita pase bien el tiempo y quiero que mis hijos tengan una vida bonita, que no les vengan... Nosotros queremos muchas cosas. Y queremos que Dios haga lo que nosotros le decimos. Qué bueno que no nos hace caso. Ya les platiqué ahorita lo que le dije a Dios acerca del Papa. Yo ya le dije, a ver si me hace caso. Porque Moisés un día le dijo a Jehová, Jehová, o te arrepientes de lo que piensas hacer, o me quitas del libro de la vida. Eso que vas a hacer no está correcto. Acuérdate de tu pueblo y acuérdate de Abraham y de Moisés, y de Jacob y de Isaac. Acuérdate. ¿Te arrepientes o me quito yo de aquí? Eso le dijo Moisés a Jehová. Y le dijo Jehová, bueno, me arrepiento. Y se arrepintió Jehová de lo que iba a hacer e hizo lo que Moisés le dijo. ¿Ve usted? Lo mismo pasó con Jonás. Jonás también se le paró firme a Dios y le dijo, yo sabía que tú te ibas a arrepentir. Por eso me fui a Jope, porque yo no quería ir a Nínive, porque tú eres bueno y yo quería que los destruyeras a todos los ninivitas. Y no lo hiciste, me da mucho coraje. Estoy que prefiero morirme de pura rabia por lo que tú has hecho. Eso le dijo Jonás a Dios. Así se habla con Dios. Así se habla.
Por eso yo le platiqué a Dios acerca del Papa. Y le dije, esa es mi opinión. Y no nomás al Papa, le mencioné otros caudillos mundiales que andan por allí. Que yo no les tengo miedo. Porque son personas que Dios utilizará para realizar sus juicios. Y sus juicios apocalípticos aquí en la tierra. ¿Y a quiénes va a usar? A los cristianos no. Va a usar a aquellos que Él está endureciendo los corazones, preparándolos para aquello que Él quiere que hagan. Dios es soberano. Bueno, el verso 35. ¿Quién le dio a Él primero para que le sea recompensado? Dios no tiene que rendirle cuenta a nadie de lo que Él hace. A nadie. Dios es soberano. No da información acerca de sus hechos y no recibe ideas, sugerencias de nadie. Soberano, absoluto y único, omnisciente. Y termina con esa expresión trascendental. De Él, por Él, para Él, son todas las cosas, las que llamamos buenas y las que llamamos malas. Son de Él, existen por Él y son para Él. Nos parezca a nosotros justo, injusto, malo o bueno, así es como Dios trabaja, como Dios funciona. ¿Está usted ante la grandeza de un Dios todopoderoso? Y nosotros, permítanme, me faltaba decirle algo aquí, nomás del Salmo 139, estamos allí, 139, el verso 6. Y como no me lo sé de memoria, lo voy a buscar, espero hallarlo muy rápido. Salmo, usted ojee su Biblia y búsquela. Salmo 139 y verso 6. Para que descubra que Moisés, o más bien David, y Pablo, sin haberse conocido, coincidían en el pensamiento de Dios. 139:6. Si usted ya lo ha leído, yo casi me lo sé de memoria, conozco los argumentos. Dice el verso 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Esa es mi satisfacción y mi gloria. Hermano Víctor, ¿entiende eso que la Biblia dice? No, no lo entiendo. Qué maravilloso. Tengo un Dios que me supera en todo y que nunca voy a conocerlo tal como Él es, ni en esta vida ni en la que viene. Él seguirá siendo superior en todo a mí. Eso me da la satisfacción de considerarlo mi Dios por su grandeza que trasciende lo que soy, lo que sé y lo que tengo. Bueno, estábamos en el Salmo 139, puse Job, pero ya no lo voy a considerar Job.
37 19 20 42 3. Lo vamos a pasar allí para obviar un poquito más de tiempo. Y la página 32 está equivocada. Bueno, la página no, yo me equivoqué. La puse en un lugar donde no le corresponde. Esa corresponde a la lección 7. Disculpa. Pero en la página 33. Vamos a completar algunas de estas de estas preguntas, ya las dijimos, pero vamos a completar de aquí y luego vamos a las definiciones de la página 5, porque ustedes necesitan escribir esas definiciones en una hoja en limpio y mandármelas. Yo prefiero que me las manden por un correo electrónico, porque así las puedo ver mejor. En fotos es muy difícil para mí porque no hay cómo enfocar mi teléfono que abarque todo lo que ponen allí. Yo sé que se puede, pero mis habilidades en ese terreno no son tan altas. O si no pueden, si tienen dificultad, entonces tomen las hojas el día que terminamos la lección, pónganlas en un sobre y pónganmelas por correo. Si tienen con qué escribir ahorita o si después me mandan, me piden, yo les doy mi domicilio en un texto a los que necesiten, pero se los voy a decir ahorita para que ya lo tengan de una vez, para que me lleguen por correo. Así batallamos menos y ustedes sufren menos, pero quiero esas 2 hojas, van a ser 3 hojas, falta que sean 4 lo que ustedes van a escribir. Ahí va, el domicilio donde yo vivo mientras me desalojan es 1144. 1144. Ponen una S que significa South. South. S punto y la calle es Citron. C-I-T-R-O-N. Citron. South. Citron. S-T de Street. Punto. La ciudad Anaheim es donde en cualquier mapa consiguen cómo escribir la palabra Anaheim. Luego California, una coma, y luego 92,805. 92,805. Si no lo captaron, me ponen un texto y yo les mando el domicilio. Si no lo necesitan, no se los mando, no me lo pidan. Pero quiero esos papeles escritos en limpio. Las definiciones de la página 5 del manual. Y luego las de la justicia. Yo las hice a máquina, más bien en computadora, y me salieron con letra 12, me salió una hoja y casi la mitad de otra. Yo tengo todas, a menos que haya equivocado alguna. Con mucho cuidado, escriban las palabras justicia, sus derivados, y la definición cortita, 2 o 3 palabras, en el versículo donde se encuentre. Si tienen alguna dificultad, llámenme o pregúntenme por un texto, por Gmail, y yo les contesto. Yo reviso esa correspondencia de diario. Bueno, mejor me voy a ir a las definiciones porque quiero completarlas. Ustedes las van a necesitar muchísimo.
y en lugar de la página 34, que tiene 2 o 3, mejor váyanse hasta la página 5 y voy a repasar con ustedes las definiciones. Página 5, ya estamos allí. Ánimos, señores, no se me duerman, porque al rato viene el cafecito y las pupusas y la comida maravillosa salvadoreña, y de repente se revuelve con una que otra comida mexicana. Hacemos una capirotada, pero que no esté dulce, que esté saladita y sabrosa, con chilito. Bueno, ya pronto, Dios mediante, nos reuniremos para el otro curso. Tal vez ya vamos a estar en vivo y a todo color. Voy con las definiciones por si algunos están teniendo problemas con ellas. Yo quería hablar de otros asuntos de Romanos, pero el tiempo se acorta. Bueno, olvidemos eso. Ahí va. Página 5. Definiciones. Estas se han estado repitiendo durante todo el curso, porque el plan es que rindan ustedes su examen correcto y que alcancen una A. Y no hay más que 2 trabajos que tienen que enseñar. Estas definiciones y las definiciones de la palabra justicia, que ya se las he dado y la próxima semana se las voy a repasar todas. Ya si con tanto repaso ustedes se equivocan, pues ya es asunto de ustedes. Redención. Aspecto comercial. Compra y venta de esclavos. Un hombre adinerado se compadecía de los esclavos, iba y los compraba, 3, 4, 5, 10, según lo que él disponía, dinero que él tenía que gastar de su propio peculio. Ya cuando los tenía con él, ya le pagaba al que los vendía y le decía: estos ya no son tus esclavos, ya pagué el precio. Y les decía a ellos: tampoco yo los quiero como esclavos. Los compré para que sean libres. Váyanse, háganse la vida y procuren nunca llegar a ser esclavos otra vez. A eso se le llama redención. 1 Corintios 6:20. Comprados fuimos por precio. Glorificar al Señor en nuestros corazones, en nuestras mentes, los cuales son de Dios, comprados. Pero Jesús nos compró y no nos tiró. Ustedes son ahora mis siervos. Ya los compré. No dejamos de ser siervos. Sí dejamos de ser siervos del pecado, pero nos hicimos siervos de Jesucristo. Seguimos siendo esclavos, pero de Cristo. Segunda, expiación. Aspecto del culto. La razón de los sacrificios animales de los judíos. Expiar es ejecutar a un inocente en lugar de un culpable. Un judío pecaba. Procedía a arreglar su fechoría.
traía un becerro, un cordero o un macho cabrío, sin defecto, etc. Venía ante el sacerdote y le decía, he pecado. Aquí traigo mi víctima. Este va a pagar por mí. Yo pequé, pero este va a pagar. A este lo vas a ejecutar. Y el sacerdote ya sabía. Degollaban y quién sabe, no voy a descifrar todo, ni lo sé, lo que hacían. Pero ejecutaban aquel animalito para que aquel malvado siguiera pecando. Hacían todo el ritual, le ponían sangre en las orejas y en los pies y en las manos, quemaban ese animal en un sacrificio, en una hoguera, y listo, libre de pecado. Expiación. Un animalito o animalote, un becerro, inocente, ofrecía su vida. Bueno, no la ofrecía, se la quitaban para pagar un pecado que él no había hecho, que otro había hecho. Así, Juan el Bautista dijo, aquí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El inocente, el que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, fue ejecutado, porque tú y yo no podíamos pagar el pecado que habíamos cometido. Él ofreció su vida, dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo, quiero morir, el Padre también quiere. Y Él es el que expió nuestro pecado. Yo pequé y a Él lo ejecutaron. Y esa muerte vale para mi expiación. Ya no tengo pecado, porque el que yo había cometido ya se lo cobraron y Él ya lo pagó en su totalidad. Quiero que tengan el concepto, que expliquen eso en sus propios términos, pero necesitan entender el asunto, necesitan que funcione en sus mentes. No digo que no funciona, no estoy regañando, pero eso es lo que pretendo. Por eso cada vez se los digo distinto, el mismo tema, pero en distinta forma, porque ustedes lo van a enseñar también distinto. Me encantaría algún día oírlos, algunos de ustedes, hablar sobre la expiación o sobre la redención o las demás que voy a mencionar. Bueno, propiciación. Estamos en la 3. Esta es la ofrenda que apacigua la ira de uno que está enojado. Se le lleva un regalo, más o menos del tamaño del enojo que tiene, con el propósito que ese regalo le quite la ira y nos induzca, nos lleve a la reconciliación. La propiciación, la ofrenda que apacigua la ira. Lo que nosotros hacemos, y lo hemos hecho muchas veces, para contentar a las personas que no están contentas con nosotros. Eso es la propiciación. Y viene la justificación. La justificación es un aspecto legal. Esta palabra significa perdón. Legalmente quedamos limpios, puros, santos, perfectos, ante Dios, mediante la justificación que el Señor Jesús hizo en favor de nosotros. Y no nos cobró nada, y no está cobrando. Él perdona. Cuando usted peca, le pide una audiencia al Señor Jesús, le dice que usted ha pecado, usted lo reconoce,
Y él dice, no te preocupes, yo ya pagué ese pecado que tú cometiste. Dile al Padre. Y el Padre dice, no tienes nada que pagarme, no hay penitencia. Ya está pagado. La gracia de mi Hijo te cubre y los méritos de mi Hijo te protegen. Y usted queda, cuando es justificado, queda tan limpio como si nunca hubiera pecado. La justificación nos borra todos nuestros pecados, los que reconocemos y los que no nos acordamos. Una justificación total por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y la relación que establecemos nosotros con Él. Y luego viene la reconciliación. La reconciliación es el hecho de volver en amistad con alguien con quien perdimos la amistad. Yo no necesito reconciliarme con ninguno de ustedes que me están oyendo, porque no tengo enemistad con ustedes. El Señor Jesús dijo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que quieran, Dios se las va a conceder. El hecho es que se pongan de acuerdo. ¿Qué necesitamos? ¿Con quién necesitamos ponernos de acuerdo? Con aquella persona con la que no estamos de acuerdo. Si estamos de acuerdo, no podemos ponernos de acuerdo. Cuando estamos discrepantes, cada quien en esta esquina y en esta otra esquina, entonces se vale la reconciliación. Volver en amistad con aquella persona con quien estábamos enemistados. Dios aborrece el pecado, por cuya razón no cabíamos nosotros en el reino de los cielos. Pero vinimos y nos reconciliamos con Él por los méritos de Jesucristo. Ahora estamos en perfecta armonía, en asonancia, en intimidad con Dios. Estamos reconciliados. Y viene la otra palabra, la 6. Reconciliación. Aspecto procreativo y político. Este es muy fácil, ustedes ya se la saben perfectamente bien. La misma palabra se los dice. Regenerar. Volver a generar. Generar de nuevo. Crear otra vez. Que en la Biblia se le llama nacer de nuevo. Matar la naturaleza pecaminosa y adquirir la naturaleza santa y vivir de acuerdo a esa naturaleza sin esforzarnos. Naturalmente allá andamos ahí. Si algunas personas se esfuerzan para ser cristianos, es que no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Las personas que hemos nacido de nuevo no nos esforzamos. Naturalmente andamos en Cristo. La vida fluye dentro del cristianismo porque poseemos la naturaleza divina que adquirimos en el nuevo nacimiento, o sea, en la regeneración que es en Cristo Jesús. De eso le habla a usted Gálatas 2:20 y Romanos capítulo 6. Regeneración. Y luego viene el bautismo. El bautismo es un asunto corporativo. Tiene que ver con nuestro cuerpo. La palabra bautismo
según me platican, y el hermano que ya se murió, que les dije ahorita, me platicó, en griego era una expresión terrenal común y corriente antes de ser sacratizada en el Evangelio. Si alguna persona iba caminando en la noche y había un charco, metía el pie en el charco y gritaba, ya me bauticé el pie, en lugar de decir, ya mojé mi pie allí. Córrele porque te va a bautizar la lluvia. Apúrate porque la nube está allí. Si nos tardamos, esa era la terminología antigua. Esa agua nos va a bautizar. O si se caían en un charco, ya me bauticé. Eso nos dijo ese hermano que significaba en el griego. Yo no sé griego y no puedo comprobar eso. Pero vamos a ver, el bautismo es un símbolo de muerte y resurrección. Nos meten al agua, ya te moriste. Aquí se murió el viejo hombre. Aquí se terminó la naturaleza pecaminosa. Nos sacan a nueva vida, regenerados, nacidos otra vez. Una naturaleza se sepultó y la otra revivió. Eso significa el bautismo. Hay muchas personas que están simbolizadas, pero no han tenido la realidad del bautismo. No han nacido de nuevo, aunque sí están bautizadas y están sumergidas, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ese es el bautismo. Y la santificación. De esa hablamos ahorita al principiar la clase. Creo que ya la tienen allí. Es el acto, la decisión voluntaria, intencional, de consagrarnos parcial o totalmente a algo que queremos hacer aquí en la vida. Hay gentes que están consagradas a sus negocios. Están haciendo dinero. Y lo van a lograr porque están consagrados. No piensan más que en qué transacción hago para ganarme tanto. Ellos tienen sus corrientes y eso hacen. Otros están metidos en el estudio. Quiero ser abogado. Quiero ser médico. Y ese pensamiento está día y noche en sus mentes y van a llegar. El Evangelio necesita muchas gentes santificadas, consagradas, entregadas. ¿En cuál área del Evangelio usted quiere consagrarse? Algunos se han consagrado como pastores. Yo voy a ser pastor y allí están. Otro, yo voy a ser maestro y allí están. Otro, yo voy a ser músico. Otro, yo voy a ser consejero, etcétera, etcétera. Consagrados, entregados, dedicados 100% a ser expertos en una área del cristianismo. Les dije ahorita que hablé, yo no soy experto en historia bíblica, en geografía bíblica tampoco soy experto en escatología, ni tampoco en doctrina, yo no soy experto en eso. En el canto tampoco, ni en la música tampoco. Yo participo con los que saben. Lo que mejor puedo hacer yo es enseñar, porque estoy consagrado a eso. Día y noche yo hago esto. Me levanto cuando llegan ideas, me levanto a la hora que llegue la idea, me levanto y la escribo. Tengo mis cuadernos con apuntes, mi computadora llena de apuntes, etc. A esto me dedico. Hace muchos años que me consagré a esta área del cristianismo. Y si alguien quiere dedicarse, yo lo invito, es maravilloso enseñar.
enseñarle a la gente, pero para enseñarle o para enseñar, primero hay que aprender. Nadie puede enseñar lo que no ha estudiado. Alumnos, sus trabajos, por favor. El tiempo se les acerca. En una nada ya los tienen, pero no me los han mandado. Ya les dije cómo. Si no captaron, háblenme por teléfono, pónganme un texto y les mando la información que ustedes no captaron. Creo que todo lo que se iba a decir está dicho. Solamente falta decirle a Dios gracias y despedirnos como comenzamos, encomendados a Dios, dependiendo de Dios e intentando hacer lo que a Dios le gusta. Padre, por este tiempo te agradecemos. Gracias por habernos dejado escrita parte de tu voluntad, porque no es toda. Tú eres mucho más, pero nos dejaste eso a nosotros. Estamos satisfechos, contentos, tranquilos, encausados por esta palabra que tú has escrito. No la entendemos, no la vamos a entender, pero eso nos lleva a confiar más en ti y en tu grandeza. Queremos conocerte más y más, aunque nunca te llegaremos a conocer tal cual tú eres, y eso nos alienta muchísimo. Gracias por los alumnos y gracias por las personas cuyo nombre no alcancé a leer todos. Gracias por las personas que se contactaron con nosotros y escucharon el mensaje, por las personas que oirán este mensaje, porque ahí se va a quedar. Bendice, Señor, tu palabra, prospera tu palabra en aquellos oídos donde va a penetrar. Te damos gracias por lo que somos en ti y por lo que tú nos llevarás a hacer. Nos quedamos en ti 100% confiados en lo que tú eres, en lo que sabes y en lo que haces por nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me despido de todos ustedes y que creen, pues les deseo bendiciones en abundancia. Gracias por su presencia. Nos vemos en la siguiente clase, si el Señor nos lo permite. Hasta entonces.